Estamos iniciando el quinto módulo, Estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. El tema 1 que vamos a desarrollar en este momento será la presentación y algunos casos emblemáticos de vulneración de derechos. ¿Cuáles son los objetivos? Valorar las propuestas orientadas al fortalecimiento de una perspectiva crítica y creativa a los aportes de los movimientos de mujeres al proceso emancipatorio plurinacional de Bolivia. La idea de todo el proceso dentro de lo que es este módulo es contribuir con experiencias novedosas, significativas, con pertenencia sociocultural y política de manera actualizada. Fortalecer la aplicación de las herramientas y mecanismos que incidan políticamente en el proceso de transformación emancipatoria del Estado y generar una actitud empática mediante temas de investigación con una mayor interpretación, flexibilidad y tratamientos mucho más cualitativos. ¿Cuáles van a ser las temáticas? Los casos emblemáticos de vulneración de derechos, los cuales serán discutidos y analizados en foros y en los casos de estudios, los avances y desafíos en la implementación de la Ley número 348 de prevención de violencia, la Ley número 246, la Ley número 243 y la Ley número 045, que son parte de la normativa de prevención de violencia hacia las mujeres. La implementación del CIPACE como un plan nacional de política pública de prevención de lo que es la violencia hacia las mujeres. Y para finalizar, un estudio comparado que lamentablemente tiene ya muchos años sobre el derecho de las mujeres, pero que es un referente que se puede analizar a nivel de lo que es Latinoamérica. Como de costumbre, la metodología de trabajo parte de la participación. Eso quiere decir de recuperar experiencias de vida, pero también trabajar a partir de experiencias que se han recuperado en textos. La horizontalidad, relaciones promotoras de interacción, en la cual a partir fundamentalmente de los trabajos, del foro, de los estudios de caso y alguna participación en el chat, se hace posible. La flexibilidad, ritmos, generación y construcción, en la medida que todos tienen sus propios tiempos para poder realizar los mismos. Y sobre todo la significatividad que se le puede dar a los nuevos aprendizajes que logramos alcanzar en este módulo. La violencia contra las mujeres, ya para resumir lo que ustedes han ido viendo en el transcurso de estos 4 módulos anteriores, ha sido el hecho de que en diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que en su artículo número 1 definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Un elemento que tenemos que tomar en cuenta en términos de lo que es la violencia contra las mujeres es el hecho de la frecuencia y la intensidad. ¿Con qué frecuencia la violencia se ejerce contra ellas? Y cuando hablamos de mujeres también tenemos que referirnos en el caso específico también de las niñas y la intensidad con que esta violencia se da. Muchas veces creemos que cuando la intensidad es baja y no hay una frecuencia muy reiterada, quiere decir que la violencia puede desaparecer y cometemos errores en ese aspecto. Hay tipos de violencia, nuevamente, tenemos que recordarlos, tanto en los ámbitos público como privado. Estos son algunos, nuevamente recordarles que en la Ley 348 se tipifican 16 casos de manera concreta y un caso que puede abarcar los otros tipos de violencia que no estén tipificados. Hablamos de la violencia física, lesiones y o daño corporal, sexual, toda conducta que ponga en riesgo el derecho de la mujer a ejercer su sexualidad, psicológica, desvaloración, intimidación, control que afecta la autoestima y la estabilidad emocional, patrimonial y económica, afecta los bienes, patrimonios, recursos, controla o limita ingresos o medios de vida, y el feminicidio como la mayor violencia que se puede dar, que es la acción extrema de violencia que causa la muerte de la mujer. ¿Qué son los factores psicosociales? Hay factores psicosociales internos que son fundamentales,
que son los denominados también factores de riesgo, los cuales se encuentran en el medio ambiente, pero sobre todo existen de manera independiente de la actividad de la persona. Podemos hablar como factores de riesgo, por ejemplo, todavía la participación y la presencia muy fuerte de micromachismos en nuestra sociedad, el machismo instaurado, la estructura patriarcal que aún se mantiene, que eso va a dar lugar a exigencias sociales, demandas y estresores que generalmente hacen referencia a las condiciones de vida en las cuales se encuentran tanto hombres como mujeres. O sea, estos factores de riesgo internos que afectan a la violencia y que son psicosociales también están determinados por la posición social, el trabajo. Hay en algunos elementos a nivel individual como la personalidad, el cómo están relacionándose con la otra persona, con el otro. Ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. El efecto que producen las exigencias en las personas, pero en especial a las mujeres. O sea, la mujer debe ser un bichado de virtudes, buena, hacendosa, abnegada, sufrida, cosa que muchas veces nosotras como mujeres nos negamos, pero también los hombres nos niegan esa posibilidad de ser lo otro, lo contrario. Por eso, los factores psicosociales son asumidos como condiciones objetivas. Derivan de la situación y condición de la mujer. Son dos elementos que hay que tomar en cuenta siempre. ¿Cuál es la situación? Su situación está en referencia a condición de vida, si ha sido hija única, el nivel educativo que conozca, si ha tenido varios hermanos, es la hija única, son elementos que van a ser, y condición de la mujer para ir ligado a sus elementos que van desde lo educativo, va lo económico, sus aspiraciones de deseo, de superación, etcétera, etcétera. Pero también de la división sexual del trabajo. O sea, en nuestra sociedad aún existen profesiones dedicadas de manera exclusiva o a los hombres o a las mujeres. Del tipo de actividad que relaciona, que hace, que trabaja, si no trabaja, si solo está dedicada al hogar, si aparte de estar dedicada al hogar tiene otro trabajo, si aparte de estar dedicada solo al trabajo tiene otra persona que le apoya en las actividades al hogar, cómo es el tipo de relación que establece con la pareja y de las relaciones que las mujeres establecen entre sí, que además está cargada con procesos de micromachismos muy fuertes, lamentablemente. Y también cómo se establece con la sociedad. Si aún se percibe a la mujer como aquel ser que es un problema y sobre el cual hay que trabajar, o si tenemos que ver que el problema de la violencia no es un problema solo de las mujeres, también de los hombres. ¿Qué es lo sociopolítico? Es el estudio del poder. O sea, hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Absolutamente todas las relaciones de los seres humanos, entre niños, entre niñas, entre niños y niñas, entre padres, madres, entre madres, padres con sus hijas e hijos, hay una relación de poder. En el ambiente laboral, las relaciones de poder se establecen a partir generalmente de lo que son las jerarquías. Y de la intersección de la personalidad, cómo es la persona, más sumisa, menos sumisa, entre comillas, agresiva o con un comportamiento más de asertividad, de proactividad, cuál es la estructura social en la cual nos encontramos, donde posiblemente el poder que tenga una persona, hombre o mujer, pueda ser ejercida de manera muy cruel y muy violenta. Y la política, obviamente, la política en el medido no de qué partido político eres, no cuál es tu ideología, sino la política entendida esta como la decisión que puedas tomar sobre algo. Es por eso que lo sociopolítico es interdisciplinario. Es utilizar el análisis comparativo para analizar un sistema de gobierno, su organización y comprender el clima político de la sociedad. Como sociedad estamos estructurados en un sistema, qué tipo de sistemas en el cual estamos estructurados. Y para comparar, analizar la historia y datos sociológicos, las tendencias y pautas políticas que emergen, o que van emergiendo, o que pueden emerger, o que podemos ser nosotros los que podamos cambiar en el camino.
Cuando hablamos de enfoques de investigación psicosociales y sociopolíticos, se dan generalmente en 3 niveles. Pueden darse de manera separada, pueden darse de manera conjunta, va a depender mucho también del nivel de profesión que tenga cada uno de ustedes. Entre lo individual y social es cómo afecta a la persona, cómo afecta a la sociedad, la desigualdad, quién ordena, quién manda, quién es la autoridad, quién ejerce la jerarquía en la sociedad. El patriarcalismo, la estructura patriarcal, el patriarcado. En las relaciones de poder habría que ver cómo se estructura la familia, las relaciones de la burocracia y los mecanismos de comunicación que se establecen en cada una. Como datos de violencia solamente comparativos, se da y se presenta una fuente que es del Ministerio Público del 2018, que han sido tipificados en la 348. Pero que aquí tienen tal vez una desgregación un poco más precisa para poder hacer el cuadro comparativo entre las gestiones 2015, 2016 y 2017. ¿Qué es lo que más resalta? Abuso, acoso sexual. La otra, estupro. Si vemos la definición de estupro, es cualquier relación que se establece una persona mayor, adulta, hombre o mujer, con una persona menor de 18 años, hombre o mujer. Eso es estupro, feminicidio. Y el otro caso que también va, sustracción de un menor, violación de niñas y adolescentes, la cantidad es espantosa, 1152, 1179, o sea, 1242, si bien hay un decremento entre el 2016 y 2017, ya en marzo, hasta marzo del 2018, habían 138 violaciones, violencia familiar o doméstica, 26.600. ¿Qué quiere decir? Tenemos un total de 31.000 casos en el 2015, 35.604 casos 2016 y en el 2017 38.846. Les sugiero que hagan un cálculo de ver cuánta violencia se ejerce por día en nuestro país. Los datos de violencia del 2019, a partir del Ministerio de Gobierno en la gestión 2018, que ha sido presentada en marzo del 2019, indica: se han procesado 37.878 casos que corresponden a violencia contra la mujer. 32.000 se refieren a violencia familiar o doméstica. De ese total, de esos 37.878 casos, se tiene que 4.645 corresponden a delitos sexuales, violación, acoso sexual. 1.549 son de abuso sexual. 1.370 de violación pura. 991 de violación a menores de edad y 473 estupro. ¿Qué nos mueve este dato? Es un dato que va referido a que la mayor violencia que se ejerce es también la violencia sexual. Pero además dice el Ministerio Público, el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, que en los últimos años se han registrado un total de 19.770 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y mujeres. Un promedio de 3.067 hechos por año. Eso quiere decir más de 8 casos de violencia sexual por día denunciados. Según la epidemiología de cualquier caso o tipo de enfermedad, generalmente por cada caso denunciado o que se hace presente, 8 están no denunciados o que son invisibilizados. Esos son los datos que nos deben llamar la atención. Este dato, que no es el oficial, es producto de la Coordinadora de la Mujer, indica que en 2018 se dan 6 casos de violación por día en Bolivia, solo 31 casos de feminicidio de 3.000
casos fueron resueltos entre el 2012 y 2017, y el día de hoy el presidente, señor Evo Morales Ayma, ha indicado de que hay 84 casos que se han dado de enero a la fecha, hasta hoy. De esos 84 casos, apenas 10 han sido resueltos. O sea, ¿qué queremos ver? Que tenemos que ver el caso de la justicia, cómo está aplicándose realmente la ley. Este es un dato comparativo que creemos importante que lo conozcan, que es el incremento en la reducción de casos de feminicidio en Bolivia. Ojo, nuevamente, estos son los datos de violencia del 2019 que quiero nuevamente puedan ustedes analizarlo. Hacerles recuerdo que estos son no datos oficiales, son datos de la Coordinadora de la Mujer, del Observatorio de la Coordinadora Mujer, que indica del 2013, año que se da la Ley 348, al 2014, ha habido un incremento del 173% de casos de violencia. Del 2014 al 2015, 54.9% de incremento de casos de violencia. Del 2015 al 16, de 0.9% de incremento. Del 2016 al 2017 ha habido un decremento del 1.8%, y de 2017 al 2018 se ha incrementado un 17.4%. Es interesante ver cómo del 2015 al 2017 ha habido un decremento del tema o una reducción del tema de casos de feminicidio en Bolivia. Pero también tenemos que en el 2018 han habido 87 denuncias de acoso político, de acoso y violencia política hacia las mujeres. ¿Qué vamos a entender cuando se trabajan los casos emblemáticos? Primero, cada caso emblemático tiene una misión y una visión de ver. O sea, qué queremos, a dónde queremos llegar, por qué queremos llegar. En este módulo y en esta versión vamos a trabajar leyendo lo que es la Ley 1173, que nos permite hacer un mejor análisis de los casos emblemáticos. Vamos a trabajar lo que es un elemento conceptual, todo lo que es la política, no entendida como partido político, sino la gestión que se hace de ese proceso, la gestión, la capacitación, la formación, los integrantes, la gestión que se debe hacer en el caso de los casos emblemáticos. Vamos a ver los casos emblemáticos ahora. Un primer elemento es lo conceptual, que hay que trabajar los conceptos sobre los cuales estamos viendo el tema de lo que vamos a ver, el encarar lo que es lo conceptual dentro del caso emblemático. Lo político, no entendido lo político como partido político, ideología, sino como la capacidad de gestión, de administración que se da dentro de lo que es el caso emblemático. La ética, vamos a trabajar la ética no desde lo moral, no desde la norma, vamos a tratar de encontrar la ética desde lo que son los derechos humanos. El tema estratégico o la estratégica que se pueden seguir en todo ese proceso, y la utópica. ¿Cuál sería nuestro ideal? Eso va a configurar una misión y una visión de lo que queremos hacer o queremos o pretendemos entender en un caso emblemático. Y uno de los mayores casos emblemáticos que se lo viene trabajando y que se lo ha trabajado es el caso MZ versus Estado. En octubre de 1994, joven profesional agredida en el cuarto que alquilaba, se defendió como pudo, logra hacerle una herida en la frente. Noviembre de 1996, 2 años después, de acuerdo a los indicios encontrados, a las pruebas fehacientes y la declaración de los testigos, se declara culpable al agresor, se lo condena por 5 años al mismo. MZ interpone recurso de apelación para mayor sanción. 1998, 2 años después. En instancia de apelación, el juez determina absolver de culpa al procesado porque MZ se niega a estar presente en la declaración del agresor.
plantea recurso de casación y absuelven totalmente al procesado, lo libran de culpa. 1994 a 1998, 4 años de acciones judiciales, situación de vulneración de derechos, diferentes sentencias en instancias diferentes, y el 2000, el CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica de la Mujer, el CEGIL, presentan denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, en Washington, sobre el caso MZ. Se evidencia y reconoce que el sistema judicial boliviano cometió una serie de violaciones a los derechos humanos de MZ, en especial de su acceso y garantía a la justicia y a un debido proceso. ¿Cómo concluye el caso? En marzo del 2008, el Estado boliviano asume su responsabilidad internacional, firma un acuerdo de solución amistosa, adquiere varias obligaciones para garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual el acceso a la justicia sin ninguna discriminación. Se evidencia en este proceso cómo el sistema judicial reproduce estereotipos y prejuicios de carácter patriarcales y machistas. Y uno de ellos, y el más evidente, es: si yo no quiero volver a ver a mi agresor, tengo el derecho de no hacerlo. Y pueden grabar nuevamente mi declaración o presentarla, la que se ha tenido inicialmente. Al momento de determinar y fundamentar las resoluciones judiciales que atentan contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual, a la integridad, la dignidad humana, al acceso a la justicia y a la protección y garantía de un debido proceso. Muchas gracias por su atención. EGPP